Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo, hermano, te lo bendiga a todos en esta tarde maravillosa. Quiero desearle, ¿verdad?, de todo corazón felicidades a las madres el día de hoy, ¿verdad? Porque se celebra en toda la Unión Americana, ¿verdad?, el Día de la Madre o de las Madres, ¿verdad? Así que felicidades a todas las mamás, ¿verdad? Especialmente las hijas de Dios, ¿verdad? Felicitaciones a aquellas que trajeron a sus hijos, a sus crías, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. No hay mejor regalo que un hijo le pueda dar a una madre que andar en los caminos del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él nadie va a Dios. Así que no ha hecho mejor cosa usted en su vida que traer a sus hijos al camino del Señor. Y hoy es el día en que un hijo verdaderamente puede darle toda la honra a su padre, a su madre en este caso, ¿verdad?, viniendo a escuchar palabra de Dios para que ande en el camino de Dios, donde le va a ir bien, donde va a ser prosperado, va a ser bendecido, y su madre va a ser una madre alegre, contenta, dichosa, feliz y agradecida con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El título de la prédica se llama A las madres y sus crías. Gloria a Dios. Vamos, acompáñenme por favor en el libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26 al 31. Gloria a Dios. Lucas 23, versículo 26. Dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. Dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí, vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Gloria a Dios, hermano. Les voy a pedir, ¿verdad?, que oren conmigo para que este mensaje, ¿verdad?, sea de bendición a ustedes, ¿verdad?, y que glorifique a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, primeramente, Señor, te damos gracias, gloria, honra y honor por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Señor y Rey. Gracias, Padre, por permitirnos en esta tarde, Señor, venir delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para oír tu voz, para escuchar tu mensaje. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que nos des un corazón entendido, un oído dócil y una mente alerta, Señor, para escuchar tu santa palabra, que sea de bendición y de enseñanza en nuestras vidas y para nuestros hijos también, que vienen creciendo en el camino de Dios. Padre, también te pido yo, tu siervo, que me des a mi palabra, Señor, a abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre, para que sea una palabra bendita, poderosa, que bendiga a las almas, bendiga a las madres, a sus hijos, a las familias cristianas, a los hijos y las hijas de Dios. Gracias, Padre, por este privilegio de estar delante de ti una vez más. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la adoración y la suprema alabanza en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? El título, ¿verdad?, a las madres y sus crías. Bueno, esta palabra que Dios me dio para este día es para las mamás, pero también para los hijos. Porque en este día, ¿verdad?, ustedes saben que hoy se celebra en los Estados Unidos el Día de las Mamás, ¿verdad?, el Día de la Madre, de las Madres. Y bueno, en diferentes países se celebra otros días, pero aquí estamos en Estados Unidos, aquí lo hacemos este día, ¿verdad?
Y en realidad no hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia donde diga que la iglesia tiene que hacer un homenaje a las madres. No existe tal versículo, ¿verdad? Pero más sin embargo, honramos, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces hoy el día que los líderes, podríamos decirlo así, ¿verdad?, los dirigentes, los gobernantes han decidido, ¿verdad?, que a nivel nacional se va a celebrar a la madre, ¿verdad? Entonces, pues en este día, ¿verdad?, no hay mejor día como honrar a la madre honrando a Dios. Cuando usted honra a Dios, usted va a honrar a sus padres de la manera correcta, la manera de vida, porque no hay una mejor enseñanza, no hay una mejor instrucción más que la de Dios de cómo honrar a nuestras madres. Y honrar a la madre, ¿verdad?, es un privilegio para aquellos que tenemos mamás todavía, ¿verdad? Sé que algunos tal vez ya no tendrán, ¿verdad? Pero bueno, la esposa, ¿verdad?, es madre por lo general. Tal vez tiene una hermana que sea madre, ¿verdad? Alguien de la familia, su hija puede ser una madre, ¿verdad? Y pues hay que honrarlos, ¿verdad? Los hijos tienen que honrar a los padres, ¿verdad? Y pues en este día, como les decía yo, vamos a escuchar un mensaje de parte de Dios para las mamás, y eso incluye pues también a los hijos, ¿verdad? Porque es mamá porque tiene crías, ¿no? Dice ahí, ¿verdad?, que en ese pasaje usted dirá, ¿por qué el Señor por qué el pastor habla de este pasaje, ¿verdad?, en el Día de la Mamá? Bueno, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y va con el mensaje que traje. Amén. En aquel día Jesús iba a la cruz del Calvario. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que iba un hombre que venía del campo llamado Simón de Cirene, y al pasar él por ahí, dice que lo tomaron, ¿verdad?, y le dijeron que llevara la cruz de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, iba hacia el Calvario, y este hombre, ¿verdad?, iba atrás de Jesús llevándole la cruz. No sabemos por qué, ¿verdad?, llevaba la cruz del Señor. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez Jesús estaba debilitado, ¿verdad?, por tantos azotes y golpes, y ya había desangrado algo, ¿no? Entonces, tampoco la Biblia dice que Jesús se cayó, ¿verdad?, en ningún lado, ¿verdad? Pero dice que lo ayudó, ¿verdad?, Simón, obligado, ¿verdad? Y dice que un montón de gente, dice ahí en el versículo 27, dice que le seguía gran multitud del pueblo. Imagínense, multitudes del pueblo de Israel seguían esto que estaba sucediendo, ¿no? Y dice que de mujeres que lloraban, dice, y hacían lamentación por él. Imagínense, estar ahí presente, ver al Señor Jesús que va azotado, golpeado hacia la cruz del Calvario, ¿verdad?, para ser crucificado. Y mujeres que lloraban y lamentaban por él. Y usted dirá, bueno, eso es obvio, ¿verdad?, que a alguien le duela, ¿verdad?, que a Jesús, ¿verdad?, lo iban a crucificar, ¿verdad?, y después de que lo que le habían hecho. Pero hay algo interesante que Jesús les dice a las mujeres de Jerusalén, especialmente a las madres. Y no solo a las madres, también a las que iban a ser madres, porque obviamente habían jovencitas, había mujeres que tal vez unas estaban comprometidas, iban a tener hijos, iban a tener, ¿verdad?, primer esposo, obviamente después iban a tener hijos, ¿verdad? Y el Señor le habló, ¿verdad?, a todas esas mujeres. Le dice en el versículo 28, Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, ¿verdad?, o mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Mire, no lloren por mí. Dice, lloren por ustedes mismas. Qué impactante, ¿no? Que Jesús, yendo a la cruz del Calvario, azotado, golpeado, injuriado, debilitado, yendo a la muerte, y muerte como el peor criminal que ha existido en la historia, porque así mataban a los peores criminales, ¿no? Y el Señor les dice, ¿saben qué, mujeres, hijas de Jerusalén? No lloren por mí, dice, lloren por ustedes mismas. Dice también, y por sus hijos, por sus hijos. Imagínate qué enseñanza tan grande que está transmitiendo el día de su muerte, de su crucifixión. Le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Dice el versículo 29, porque he aquí vienen días, hermanos. ¿Sabe usted que vienen días tristes, peligrosos? Usted dirá, estamos viviendo tiempos difíciles, pandemia, encerramiento, tal vez muertes.
etcétera, etcétera, dictaduras, gente muriendo a manos de ejércitos, de los dictadores, de presidentes malos. Hay maldad en el mundo, hay terrorismo. Hoy en día, ¿verdad? Matan a una persona de color moreno, negra, y comienzan a quemar ciudades, negocios, carros, o sea, no les importa. Hay una maldad terrible en el mundo. Y esos son los días que Dios está previniéndonos, que ya estamos en esos días, hermano. Ya estamos en esos días. Y dice, vienen días, dice, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y dice, y entonces comenzarán también a decir a los montes, caigan sobre nosotros, o sea, que me caiga el cielo, como quien dice, ¿verdad? Que se abriera la tierra y me tragara. Eso es lo que está diciendo él, en pocas palabras, ¿verdad? Dice, y a los collados cúbrannos. Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán. Yo les pregunto, ¿quién es el árbol verde? El árbol verde es Jesucristo ahorita. Estamos hablando del pasaje, ¿verdad? Sí, ahorita vamos ahí. Ahorita vamos a llegar. El árbol verde es Jesucristo, hermano. Porque Él tenía vida. Él es el Dios de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Él es el árbol verde en este caso. Si del árbol verde hacen estas cosas, dice, ¿qué no harán de los secos, de las ramas secas? ¿Sabes quiénes son las ramas secas? Aquellos que no tienen a Cristo. No, espérese, no se me adelante. Las ramas secas son aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Son aquellos que no conocen a Dios. Son aquellos que no tienen todavía una relación con Jesucristo o con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque es la única manera de uno relacionarse con Dios. Es la única manera de allegarnos a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro modo, no hay otro camino. Todo está arreglado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. La persona de Jesús, el que nació de María, este hombre llamado Jesús, el Cristo, Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Pero el mundo sigue muerto en sus delitos y pecados porque no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador, como su Rey, como su Dios. No ha aceptado al Señor, no ha aceptado el sacrificio, no ha aceptado el derramamiento de sangre de Jesús que limpia de todo pecado. No ha aceptado el sacrificio de Jesús que nos libra de condenación y del infierno. ¿Por qué? Porque el mundo vive a como quiere vivir. El mundo quiere vivir alejado de Dios porque no le gusta que Dios les diga qué hacer y qué no hacer. No quieren obedecer a Dios, no les interesa. Quieren vivir en sus delitos y pecados. Se deleitan en la maldad, se deleitan en el placer, se deleitan en el deleite carnal, en los placeres carnales, en sus pasiones desordenadas y en sus deseos desenfrenados. En eso se quiere el hombre deleitar. Si Dios dice, eso no me agrada, te vas a ir al infierno si haces eso porque es malo, no quieren oír eso. Quieren vivir como ellos quieren vivir, a su antojo y a sus anchas. Por eso el Señor dijo, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque en aquel día van a decir que nos trague la tierra, que me caiga el cielo encima. Bien, dichosas las que no parieron, los que no criaron, las que no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos que no conocen de Dios, esas madres o padres que no conocen de Dios, ¿sabe usted dónde vienen a parar? La Biblia dice que van a ir a parar a aquel lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere y donde el crujir de dientes y el lloro es continuo para siempre. Entonces, si del árbol verde hicieron tanta maldad de Jesús, ¿cuánto más de las ramas secas que no tienen a Cristo, el dador de la vida, viviendo en sus corazones para que le dé vida en abundancia y vida eterna? ¿Cuánto más perecerán aquellos que no tienen a Cristo en su noticia? ¿Cuánto más van a sufrir aquellos que no tienen a Dios en su noticia? ¿Cuánto más van a sufrir aquellos hijos que no conocen de Dios? Aquellas madres que no conocen de Dios, que no saben enseñar el camino de Dios a sus hijos, que no han sabido enseñar el temor de Dios. Me decía mi esposa esta mañana, no vayas a regañar a las hermanas. Le digo, no, pues no. Mi intención no es regañar a nadie y espero que no lo sienta como un regaño,
sino que se sientan dichosas porque han escogido lo mejor. Le dijo el Señor a María, he escogido lo mejor, está a los pies de Cristo escuchando la palabra del Señor. ¡Qué glorioso cuando las madres traen a sus hijos en el camino del Señor! Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y lo mejor es que los hijos sean criados en el camino del Señor Jesucristo, para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Gloria a Dios. Qué bendición la que Dios nos promete a nosotros los que creemos en Él y en su palabra. Y vemos de que hay muchos hijos que no conocen de Dios. Por eso el Señor claramente dice, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. ¿Sabe para qué sirve la oración? El día de oración es para venir y derramar tu alma, derramar tus entrañas, derramar tu corazón, derramar tus lágrimas ante Dios, pedirle, rogarle, suplicarle que tenga misericordia de tus hijos y de aquellos que no conocen del Señor, parientes, familiares, de todos. Es lo mejor. En Efesios 6:1 al 3 dice la palabra del Señor, Efesios 6:1, hijos. Ahora por eso le decía a las madres y a las crías, yo les quiero hablar a sus hijos también, porque esta palabra es para las madres, sí, pero también para las crías, para sus hijos, porque los hijos tienen que entender, tienen que saber, tienen que tener entendimiento, tienen que tener el temor de Dios si quieren vivir en esta vida, tener vida abundancia y sobre todo tener vida eterna y recibir las promesas de Dios por medio de Jesucristo. Y no importa si tu hijo tiene 6 años, los niños son bien listos, son bien entendidos, son más listos que tú. Mi nieta le sabe más a mi teléfono que yo. Me dice, aquí papo, aquí. Y yo, ¡ay! Y entonces dice, hijos, estos son los hijos. Por favor, quiero que los jóvenes escuchen, niños, escuchen, hijos, y a mis nietos también, ¿verdad? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Justo es lo que Dios ha determinado, qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es justo. Lo que Dios ha determinado, eso es así. Y lo que Dios dice, esto es malo, es injusto, así es porque Dios lo ha determinado. Por eso dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Por qué en el Señor? Porque solamente en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, es que usted y yo podemos encontrar el mejor consejo bíblico para nuestros hijos y para nosotros mismos. Por eso obedecer a sus padres en el Señor, porque solamente Dios sabe correctamente cómo los hijos deben obedecer a sus padres, cómo los hijos deben honrar a sus padres. Por eso Dios puso el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque Dios sabe la bendición y la dicha que va a recibir los hijos cuando cumplen los mandamientos de Dios y cuando cumplen las ordenanzas del Señor. Por eso es importante que los padres encaminen a sus hijos en el camino del Señor, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. Dice, obedezcan a sus padres. Es un mandamiento, no está rogando Dios, no está pidiendo, está ordenando, está mandando Dios a los hijos que obedezcan a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque solamente los padres saben lo que es mejor para sus hijos. Pero no cualquier padre. Si usted es un cristiano, seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor, que está constante, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios y la voz del Señor, usted va a ser verdaderamente un buen padre y una buena madre. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos, pues este es el 4º, pero es el primero que trae una promesa. ¿Sabe usted? Trae una promesa que dice que tus días, le dice a los hijos, serán de larga vida aquí sobre la tierra. Y no solo eso, de larga vida aquí sobre la tierra
Y después de eso dice la vida eterna. Gloria a Dios, qué bendición, qué dicha que Dios nos promete. No solamente vida en abundancia, larga vida, buena vida, sino vida eterna en el reino celestial, en la gloria de Dios. Qué bendición que tus hijos tienen la promesa de ir al reino celestial como tú y como yo y como todos los que escuchamos la palabra de Dios. Felicito a los hijos, ¿verdad? Que hoy están aquí. Que hoy están aquí porque si de verdad usted quiere que su hijo lo honre, le hablo a las madres. Si usted quiere que su hijo lo honre de verdad, la mejor honra que le puede hacer un hijo a sus padres es andar en el camino de Dios, es andar en la enseñanza del Señor Jesucristo, es andar en la palabra de Dios. Esa es la mejor manera que un hijo, una hija puede honrar a su padre y a su madre. Porque ¿qué será de aquellos que no conocen de Dios? Si del árbol verde hicieron leña para el fuego, ¿cuánto más de las secas? Dice, ¿verdad? Para que te vaya bien, dice el versículo 3, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa entonces honrar al padre o a la madre o a los dos? ¿Qué significa honrarlos? Porque hay mucha gente que no sabe qué es honrar a un padre. ¿Sabe por qué? Porque no les hemos enseñado a honrar a nuestros hijos, no les hemos enseñado a honrarnos. Usted como padre y como madre tiene que enseñar a sus hijos a honrarlos. El vecino no le va a enseñar a honrar a su padre y a su madre. El amigo de la escuela, el maestro, bueno, antes todavía le enseñaban a uno a honrar al padre y a la madre. Pero hoy en día no. Si ni siquiera honran a los maestros, ¿cómo le van a enseñar a los maestros a honrar al padre y a la madre? Honrar al padre y a la madre significa amarlos, significa respetarlos, significa obedecerlos y significa ayudarlos. Ayudarlos. 4, hermanos. Honrar al padre y a la madre significa amarlos. Sobre todas las cosas tiene que amar a sus padres. Cuando usted lo ama, usted lo va a respetar. Porque al padre y a la madre se respeta. ¿Sabe usted que hay una maldición contraria al 4º mandamiento? Que el que deshonra al padre o la madre, dice que el Señor le envía una maldición a los que deshonran a sus padres. Entonces usted dirá, pero Dios promete bendición a los que honran a los padres, sí. Pero acuérdese que también existe la maldición. Y la maldición es hacer todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos aconseja. Usted quiere ser bendecido como hijo, obedezca la palabra de Dios. ¿Quiere maldición? Desobedézcala, no haga caso de ella, haga lo que quiera. Eso está en la Biblia y eso es importante enseñar a los hijos, porque a veces le enseñamos lo bueno y no lo malo, o a veces le enseñamos lo malo, pero no le enseñamos lo bueno. Hay que enseñarles las dos cosas para que ellos entiendan que hay un bien y que hay un mal, y que si escogen el bien les va a ir muy bien, pero si escogen el mal les va a ir muy mal. Es amarlos, respetarlos, es obedecerlos, obedecer a los padres, a la mamá en este caso era, bueno, los dos, y ayudarles. Ayudarles. ¿Sabe por qué? Porque los padres trabajamos, las madres, muchas hoy en día trabajan, otras, ¿verdad? No trabajan, pero wow, si en la casa hay demasiado trabajo. Limpiar, cocinar, barrer, trapear, no sé, hay tanto trabajo. Criar a los niños, ¿verdad? Están enfermos, bueno, el papá está trabajando, llévalos tú al doctor, ¿verdad? Hay que ir a buscar la medicina, pues yo estoy trabajando, ¿verdad? Yo solo te mando el dinero, pero tú ve y ¿verdad? Llévalos al doctor, llévalos a la medicina, ¿verdad? A menos que sea algo importante, pues pido permiso en el trabajo, ¿verdad? Y si no me pagan el día, pues vamos a perder el día de trabajo, pero es necesario que yo esté ahí. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero todos tenemos grandes ocupaciones y responsabilidades con nuestros hijos. El problema es que nuestros hijos no se dan cuenta que ellos también tienen sus grandes responsabilidades y deberes para con sus padres. Y cuando usted le dice a su hijo, hijo, limpia tu cuarto, ¿sabe lo que está haciendo usted? Usted está ayudando a su padre y a su madre que tanto se esfuerzan, tanto se sudan, tanto hacen lo imposible por darle a sus hijos lo que necesitan. Porque muchos hijos solo saben pedir. Quiero ropa, zapatos, Nikes, de $100, no. Quiero de $400.
quiero ropa de marca, no, esa camisa de $20 no me sirve, yo quiero de $50. Quiero el teléfono, no me deje ese teléfono, yo quiero un iPhone, dice ella ahora, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Los hijos, pero no saben ellos que todo tiene un precio, todo tiene un precio. Los hijos piensan que uno agarra el dinero del cielo. Llévese un día a su hijo a trabajar a ver cómo le va a ir. Va a decir, ay no papá, no gracias papá, no quiero estar aquí, mejor mándame a la escuela. Sí, porque los niños no saben, pero los padres, la madre, porque acuérdense que en casa el que más pasa tiempo con los hijos, ¿sabe quién es? Por lo general es la madre, porque por lo general el padre tiene que trabajar y llevar el alimento a la casa. Entonces por lo general uno tiene que escoger, bueno mujer, tenemos que proveer para la familia, pero en este caso mi deber es mío, era como padre. Y tú pues como madre, ¿verdad? Pues críalo, ¿verdad? En lo que yo busco el sustento. Pero los hijos no lo saben. Solo saben pedir, pero no saben de dónde viene el sufrimiento de cada padre y madre. A veces somos padres solteros, o somos madres solteras, o viudas, o lo que sea. Y los hijos no saben que la tarea es peor, es más dura todavía. Por eso es importante que los padres críen a sus hijos en obediencia en el Señor, porque solamente Jesús, la palabra de Dios, sabe cómo criar verdaderamente a sus hijos para que sean obedientes, amorosos, respetuosos y ayuden a sus padres. Cuando tú le dices a tu hijo, limpia tu cuarto, el hijo está ayudando a la pobre madre que tal vez está ocupada con los otros niños, tal vez uno está enfermo, tal vez tiene que llevarlo a la escuela, tiene que ir al mandado, tiene que ir acá, tiene que cocinar, tiene que limpiar otras cosas. Entonces, por eso es que dice, honrar es hacer todo eso. Amar, respetar, obedecer y ayudarlos. Un hijo que no ayuda en su casa es un mal hijo. Así lo dice la Biblia. Es un mal hijo, un hijo que no ayuda en su casa. Oiga, tienen techo y todavía dicen, no, es que es obligación de mis padres darme techo, ropa, comida. Sí, pero también es obligación de los hijos honrar a los padres, ¿sí o no? Aquí lo dice la palabra de Dios, dice que es obligatorio que los hijos honren a los padres, al padre y a la madre. No es que solo toda la responsabilidad del padre y la madre, no, los hijos tienen una responsabilidad. Colosenses 3:20 dice también, dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Esa es la palabra que muchos no entienden. ¿En qué van a obedecer a su padre y a su madre? En todo. Hijos, por favor, obedezcan en todo. Es que eso no quiero, mamá. Es que eso no quiero, papá. En todo. Eso es honrar al padre y a la madre. El que no honra al padre y a la madre, va a caer la maldición de Dios también. Y si no me cree, lea Deuteronomios, Levíticos. Le dejo mucha tarea ahí. Pero, ¿por qué el Señor dice, vendrán días en que dirán, dichosas las que no criaron, las que no amamantaron, las que sus vientres no concibieron? Porque dice, aquellos días finales van a decir, trágame tierra, ya no aguanto, no soporto, me quiero morir, etcétera, etcétera. Va a haber dolor, va a haber angustia, va a ser terrible en los últimos días. Y no estoy hablando de los últimos días del mundo, no. Estoy hablando de los últimos días previos a la venida o al regreso de Jesucristo. No es el fin del mundo, es simplemente el regreso del Señor Jesucristo, que muchos no lo creen o no lo ven o piensan que va a ser en otros millones de años. Tal vez cuando vuelva el dinosaurio a revivir. No, ¿sabe usted que Cristo está a la vuelta de la esquina? Ya han pasado 2000 años y bíblicamente después de los 2000 años ya estamos en los últimos días. Así lo dice la Biblia. Por eso otro estudio que sí lo he dado, pero si no lo ha escuchado usted antes, ahí me pregunta afuera. Dice, la palabra de Dios dice, porque el Espíritu Santo dice, oiga bien, no soy yo, no es Pablo que escribió esta carta, es el Espíritu Santo que dice claramente, no está oculto, no es algo que nadie lo entiende, sino que claramente dice el Espíritu Santo, dice que en los días finales, o sea, antes de la venida de Cristo, dice, algunas personas, dice, van a volverse apóstatas, o sea, van a apostatar de la fe, van a volverse incrédulos.
Oiga, pero si usted creía en Dios, sí, pero yo no creo ya en eso, ya, es pura mentira. No, nunca vino el Señor, dicen algunos. No, yo no creo en eso. Por eso el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, que aquel que no lo está esperando, ese sí lo va a recibir como un ladrón, pero tristemente, ¿verdad?, va a ir donde no quiere ir. Dice que muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué gente comienza a dudar de Dios, comienza a dudar de la palabra de Dios? Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Yo no digo que, oiga, yo confío en la medicina. ¿Cuántas veces no me he tomado una Tylenol? ¿Cuántas veces no me he tomado una aspirina? ¿Cuántas veces no me he tomado una, ¿cómo le llaman? Motrin. Todas esas medicinas. ¿Cuántas veces no hemos tomado ampicilinas o antibióticos o muchas veces vitaminas? Yo creo en la medicina, pero hay que tener cuidado porque mucha gente cree más, óigame bien lo que les digo, en una vacuna que en el mismo Dios que salva y sana y da vida eterna. Él sana y salva y da vida eterna. Dice, miren todos los términos de la tierra, que yo soy Dios y no hay más. No hay dioses conmigo. Dice, yo hiero, yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32. Tristemente la gente confía más en un médico, en un hospital, en un doctor, en el hombre mismo, que en el mismo Dios. Es triste, hermano. La Biblia dice que toda nuestra fe, toda, no una parte, no la mitad, no el 99%, dice que toda nuestra fe y confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza viva. ¿Usted sabía que la medicina tiene tiempo de expiración o caducidad? La medicina no es eterna. Usted puede guardar unas aspirinas, lo más un par de años y después ya no sirven. Pero Cristo, Él vive para siempre. Él está vivo y Él es el sanador. Él es el sanador. Él es el sanador. Sí, la medicina ayuda, pero es la voluntad de Dios la que nos va a salvar, no la medicina. ¿Cuántos hacen esto, lo otro, aquí y allá? Pero el que decide la vida del ser humano es Dios. Es tanto que el hombre no tiene ni siquiera derecho absoluto de tomar su propia vida. O sea, suicidio que le llaman. No tiene el hombre. Solamente Dios tiene ese derecho. Entonces dice que muchos van a apostatar de esta fe. Van a dejar de creer en Dios. Y déjame decirle otra cosa acerca de la fe, que muchos no lo entienden. Cuando una persona tiene miedo, ¿sabe qué le hace falta a esa persona? El ingrediente único y principal, la fe. Cuando la persona no tiene fe, ¿qué es lo que va a tener? Miedo. Cuando usted tiene fe, no va a tener miedo. Como Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, muchos van a abandonar la fe. ¿Por qué? Dice Pablo, bueno, el Espíritu Santo, que es el que está dando la revelación aquí, dice, porque van a escuchar, dice, a espíritus engañadores. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No doctrina de hombre. No, doctrinas de demonios, claro, de la boca de hombres, pero de demonios que hablan por medio de hombres. Dice la Biblia que en 2 Timoteo 3:1 dice que van a haber muchos engañadores, van a haber muchos que van a pretender ser hombres de fe, pero van a engañar a la gente. Van a traer espíritus engañadores y van a enseñar doctrinas, enseñanzas de demonios. Dice, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Aquí solo damos palabra de Dios, aquí solo se escucha la voz de Dios, aquí solamente se escucha al Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice, por la hipocresía de hombres mentirosos. Oiga bien, por la hipocresía. O sea, porque son hombres mentirosos. Un mentiroso, ¿cómo se vuelve? Hipócrita. Cuando una persona miente, una persona es mentirosa, no que miente porque dice una mentira, sino porque es mentiroso, practica, vive mentira, vive el engaño, vive doble vida. Se cree, ¿verdad?, el gran hombre de Dios, a lo mejor, tal vez no, pero se cree que es un buen marido, un buen padre, pero engaña a su esposa. Ese es vivir doble vida, ese es ser mentiroso. Dice que por la hipocresía de hombres mentirosos. Como son mentirosos, el mentiroso se vuelve hipócrita. Dice que tendrán la conciencia cauterizada. O sea, van a tener una conciencia neutralizada. Neutralized conscience. O sea, que no les importa nada, no les importa a nadie, solo les importa a ellos. Y por eso Cristo dijo que en los últimos días antes de su venida, estas cosas iban a suceder. ¿Y sabe por qué les estoy hablando esto? Porque como estamos en esos últimos días antes de la venida de Cristo, tenemos que aprender a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, hermano. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios para que no les llegue la maldición, sino que les llegue la dicha de la bendición de Dios por medio de nuestro Jesucristo, que nos promete grandes promesas, no solamente terrenales, sino sobre todo las celestiales, hermano. Glorioso, amén. Gente que tiene la conciencia cauterizada, neutralizada, que no le importa nadie ni nada, no hay amor, ya no hay afecto natural, abandonan a los hijos, abandonan a la mujer, ni se acuerdan que tienen padre o madre. No les importa la vida de los demás, solo ellos mismos, egoístas. Esos son los tiempos que usted y yo estamos viviendo ahora. Por eso este mensaje es importante para las madres y sus crías, porque si no estamos en el camino de Dios, no hay salvación. Sino tristeza, lloro, dolor, llanto y sufrimiento. Eso está en 1 Timoteo 4:1. Pero también decía el apóstol Pablo, dice, también deben saber esto, que en los días finales antes de la venida de Cristo, dice, serán tiempos peligrosos. Hombres avaros, ¿sabe lo que le interesa? El dinero. Mire a todo presidente de las naciones del mundo. Cualquiera, no me ve cualquiera, de los últimos 50 años si quiere usted, no importa. Todos son avaros, todos buscan el dinero. El pueblo sufre, no les importa. Lo que quieren es el dinero, el poder. Que ellos estén bien. Quieren el dinero, las riquezas. No importa que el pueblo le mandan la guardia para que los asesinen, los encarcelan injustamente, los matan de hambre, no les importa. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Nómbrame ahorita un presidente bueno. El de mi país. ¿Sabe qué? Todos, absolutamente todos son convenencieros. Con tal de estar bien ellos, hacen la voluntad de los más fuertes. ¿Sabía usted eso? No me importa cómo se llame su presidente. En el día postrero o en los próximos días, usted va a ver cómo los presidentes de hoy en día, los gobernantes, los líderes, son como el camaleón, cambian de color fácilmente. Se moldean, ¿verdad?, a su conveniencia. No, pero parece bueno, apariencia, dice el Señor. Tendrán apariencia, pero van a negar la eficacia de Dios, del poder de Dios. Van a negar la eficacia de la fe, van a negar la eficacia de la piedad. Dice
Tienen que saber esto también, ¿verdad? Los últimos días vienen tiempos peligrosos, ya estamos en ellos. Hombres malos, avaros. Dice, amadores de sí mismos. Dice, amadores de sí mismos. Usted ve los líderes políticos y religiosos hoy en día, todos son iguales. Se están uniendo para una religión, un gobierno mundial, por si no lo sabía. Hay un programa que se llama la Agenda 2030, búsquela en internet. Pero dice, y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la política con la Biblia? Pues se lo está diciendo aquí, hermanos, está claro. Ya estamos en esos tiempos peligrosos. Espero que usted abra los ojos y se dé cuenta que es importante que usted siga el camino del Señor y enseñe a sus hijos y los traiga a la iglesia. Dice, hombres presumidos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres. Este está en 2 Timoteo 3:1 en adelante. Desobedientes a sus padres. Ya no quieren hacer caso. Limpia ahí, no limpian. Recoge eso, no recogen. Haga aquello, no lo hacen. Esos son los tiempos de hoy en día, no me diga que no. Si usted me dice que no, está mintiendo. Porque lo estamos viendo, iglesia, usted y yo lo estamos viendo. Entonces, si son esos tiempos peligrosos que estamos hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuiden a sus hijos. Por eso dijo el Señor, a las madres, a las mujeres, tengan piedad de ustedes mismas y de sus hijos. Porque si no criamos a los hijos en este camino de Dios, viene la desgracia, viene el lloro, la maldición. Dice que van a ver, dice, hombres desobedientes a sus padres, ingratos. ¿Qué significa ingratos? Malagradecidos. Impíos, o sea, que no tienen temor de Dios. No tienen afecto natural. Ya no hay amor al padre, no hay amor a la madre, no hay amor a los abuelos, no hay amor a nadie. No hay amor a nadie. Ese es el afecto natural. Dice implacables, o sea, que van a ser violentos e insoportables. Calumniadores, van a hablar mal de los demás por maldad y mintiendo. Gente intemperante, o sea, gente desenfrenada, le dan libertinaje a sus pasiones y deleites, carnales porque no conocen de Dios ante la voluntad de Dios. Dice, van a dar rienda suelta, dándole vuelo a la hilacha, todo en exceso y fuera de la voluntad de Dios. Exceso en alcohol, exceso en drogas, exceso en el sexo, ¿verdad? Rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué es lo que quieren los muchachos hoy en día? Solamente divertirse. ¿Por qué estás aburrido, mijo? Es que no me estoy divirtiendo. Si no están divirtiéndose, no están felices los niños. ¿Por qué? Porque no conocen el gozo, el placer, la alegría, la dicha de estar en el camino de Dios y conocer el camino del Señor y conocer la palabra de Dios y el deleite y el gozo verdadero que Jesucristo nos da, que nos dice, yo les doy mi paz y mi gozo, no como el mundo la da, yo se las doy. Hermano, lo más gozoso no es el party. Lo más gozoso es que estamos en obediencia a Dios, que nuestros hijos están en el camino de Dios, que se están gozando en el Señor como Dios manda, teniendo el temor de Dios siempre en nuestros corazones, haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es lo más hermoso, lo más bonito. Dice, van a haber hombres crueles, despreciarán lo bueno, traidores. ¿Cuánta gente no te traiciona? Muchos te traicionan. Dice, impetuosos, o sea, que van a ser agresivos y violentos. Le pegan al padre, le pegan a la madre. Ya no respetan a nadie. Si un hijo o una hija le pega a su padre, lo insulta, hoy en día se ve todo eso. Lo escupen en la cara, les dicen cosas terribles. ¿Qué piensas que es eso? Esos son los tiempos que estamos viendo hoy en día. Agresivos y violentos, infatuados, o sea, que son engreídos, arrogantes, que creen que se lo merecen todo. Esos son los tiempos que estamos viendo hoy en día. Ya no es que le vas a llevar
los zapatos de pelea a tu hijo, te los tira a la basura. Yo no quiero esa cochinada. Imagínate. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque nos enseña lo bueno y lo malo, porque nos enseña lo que nos conviene y porque nos aconseja para que no nos vaya mal, sino bien. Es bendición de Dios. Si el mundo lo viera, el mundo fuera diferente, ¿sabía usted? El mundo sería diferente. Mucha gente hoy en día está celebrando el Día de las Madres, pero ¿sabe qué? Emborrachándose, comiendo, divirtiéndose. Oh, sí, le llevan una flor a la mamá, una tarjetita. Hola, mamá, un beso. Y el resto del año ni se acuerdan que existe la pobre viejita. ¿Ah? ¿No quieren de Dios? Hijo, voy a la iglesia. Ah, que te vaya, mamá. Ya te felicité. Ya te honré. Ya cumplió. Wow. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Usted mira las iglesias más vacías que antes. No es por el coronavirus. No es por el coronavirus. Muchos no quieren venir a la iglesia, no quieren ya de Dios. Es tiempo de apostasía. Están dejando la fe en el Señor, en Dios. Dice, y amarán el placer y sus deleites antes que a Dios. Estas personas van a amar más el placer y los deleites antes que a Dios. Imagínese. ¿Usted lo ve imposible? No, son los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos que estamos viviendo. Mire, gente que van a aparentar, dice, ser algo, pero no lo son. Gente que va a fingir ser hasta cristianos, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y aborrecedores, aborreciéndose unos a los otros, despreciándose unos a otros y sobre todo despreciando al dador de la vida, Jesucristo, que murió por los pecados, no solamente de nosotros, sino del mundo entero y de todos ellos también. Mucha gente no entiende que honrar al padre y a la madre, lo primero es honrar a Dios. ¿Cómo van a honrar verdaderamente al padre y a la madre, a su padre y a su madre, si no entienden, no conocen, no saben qué es honrar a Dios primero? Porque Dios es sobre todos. Dios es primero que todos. Dios es antes que el padre, la madre y los hijos y todo el mundo. Antes que el mismo cónyuge, la esposa y el esposo, Dios es primero. Dios es primero. Los hijos no saben lo que cuestan ellos. Los hijos no saben lo que a una madre le cuesta el embarazo, 9 meses, dolores, fatigas, cansancio, el dolor, el parto, la labor, el trabajo que pasa una madre muchas veces para parir un hijo. Los hijos no lo entienden, no lo saben. Es más, cuando decide que los hombres no lo entendemos, nunca hemos parido, mucho menos los hijos. Si tú quieres de verdad que tu hijo te honre, ¿sabes lo que tienes que hacer primero? Enseñarles a que honren a Dios. Enséñale a tu hijo que honre a Dios y tu honra va a ser mayor. Madre, te lo estoy diciendo porque es palabra de Dios. Y ahorita te digo dónde está eso. ¿Creen que aquí hablamos por hablar? No, todo es bíblico, todo es palabra de Dios. Tú como madre tienes dos caminos o tienes dos alternativas, dos opciones, gracias. Tú como madre tienes dos opciones. Criar hijos para tu tristeza o criar hijos para que te honren. Hijos infieles o hijos virtuosos, hijas virtuosas. ¿Qué mayor regalo para un padre y una madre
tener hijos virtuosos, ¿sabías tú? Pero eso requiere trabajo, esfuerzo, encaminarlos en el camino de Dios, traerlos a la iglesia donde se habla, óigame bien, donde se habla, no cualquier iglesia. No, usted donde diga, ahí sí me está enseñando palabra de Dios, lo estoy viendo con mis ojos, lo estoy leyendo. 2 Corintios 4, 1 al 5. Porque es donde estoy leyendo, ¿sabe usted? Y yo sé que así no enseñan en cualquier iglesia, porque a mí no me enseñaron así. Y dirá usted, hermano, ya le he oído decir eso antes. ¿Y qué? ¿No es la verdad? Si fuera mentira, entonces reclame. Pero si es verdad, no diga que ya lo repetí. Tú como madre tienes dos opciones. Criar hijos para vergüenza tuya o criar hijos para honra tuya. Hermanos, hijos virtuosos. Hijos inservibles que no sirven a Dios. Hijos virtuosos que le sirvan al Dios vivo. Quiero que vayamos rapidito a Génesis capítulo 35. La historia de una madre que parió con dolor, pero tuvo un hijo virtuoso. Esto es para que los hijos entiendan, más los mayorcitos, ¿verdad? Las niñas que van a ser un día mamás, si es que Cristo no ha venido todavía, porque está cerca el Señor de venir. Niña, usted que es, ¿verdad? Niña, jovencita, ¿verdad? Que tal vez no tiene novio todavía, pero un día se va a casar, va a tener hijos, probablemente si Cristo no viene. Usted necesita saber que los hijos se paren con dolor, que los hijos no son cualquier cosa, que los hijos cuestan, dan dolor, dan aflicción, pero un hijo bien criado da paz y gozo y alegría en el corazón de la madre y de un padre. Gloria a Dios por esos hijos que honran verdaderamente a sus padres y a sus padres y a sus madres. Dice en Génesis 35, versículo 16 al 19. Dice, después partieron de Betel, este era Jacob y Raquel, el nieto de Abraham con su esposa Raquel. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, o sea, media milla, póngale, para llegar a la ciudad o al pueblo de Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, esposa de Jacob, dice, dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. O sea, quiere decir que la pobre mujer no tuvo descanso en su parto, tuvo horas de labor. Tal vez todo el día, tal vez toda la noche, no sabemos, tal vez 24 horas, tal vez 48 horas. Hay partos que duran hasta 3 días, dicen. Imagínense qué dolor, que el bebé no quiere salir y ahí está la pobre mujer pujando, doliendo, la rabadilla, todo. Y se cansa y hasta se desmayan muchas del dolor. Y los hijos no saben eso. Dice, y hubo trabajo en su parto, dice el 17, y aconteció, como había trabajo en su parto, o sea, mucha labor, dice que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Este era su segundo hijo. No era el primero siquiera, ya era el segundo, pero mire, tendrás también este hijo. Y le dice el 17, y aconteció que al salírsele el alma, ¿a quién? A Raquel. Al salírsele el alma, pues murió. Oiga, qué triste esto. Murió esta mujer en el parto. Llamó su nombre Benoni. ¿Sabe cómo le puso esta mujer a su hijo? Benoni. Usted dirá, pues no sé qué significa eso. Hijo de mi tristeza. Imagínense qué tanta tristeza, dolor, aflicción en el parto de esta pobre mujer, que al morir dijo, hijo de mi tristeza, Benoni. Pero mire, dice ahí, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Mire ahí donde quedó, Belén. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo.
Ella le llamó Benoni de tanto dolor y amargura y su aflicción que le dio el parto. No por el hijo, pero es por el parto. Hijo de mi tristeza, hijo de mi angustia, ¿cuánto me has costado? Y los hijos no saben eso, lo que una madre pasa para dar a luz un hijo. Nomás cuando sale al hospital, ya viene con la cría, ya tengo hermanito. No, no saben todo el trabajo. Pero el padre, ¿sabe qué? El padre dijo algo importante. No será un hijo de tristeza, va a ser Benjamín, hijo de mi mano derecha, un hijo de mi fortaleza, un hijo de virtud. Y fue un hijo de virtud los hijos de Jacob porque dieron a luz al pueblo de Jesucristo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Imagínense qué dicha, ¿no? Ser parte de las 12 tribus de Israel, Benjamín. No hijo de tristeza, hijo de mi virtud. Madre, tienes dos opciones: hijo para tu tristeza o hijo virtuoso que sirva en los caminos de Dios, que sirva al Dios vivo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es un trabajo, así como parir un hijo. ¿Sabe cuál es el otro trabajo de una madre? Es criarlos en el camino de Dios. No crea que es fácil, no crea que vaya a leer allá la Biblia. No, hay que estar con ellos, hay que estar con ellos, hay que enseñarles, hay que hablarles. Dice, en el camino, en la ciudad, en la calle, en la tienda, donde andes con ellos, dice, habla del Señor, recuérdales las palabras de Dios. Por eso también tiene que la madre leer la Biblia, para poder instruir y enseñar a sus hijos. Dice, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino desde pequeño. ¿Quién es el que pasa con los niños pequeñitos más el tiempo? Es la madre. Entonces, aquí está hablando de la madre primero, después viene el padre, obviamente, el rol después del padre, pero dice, desde pequeño, o sea, desde que esté en tus brazos, tienes que hablarles de Dios, ponerle alabanza, cantarles canciones que glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando lleguen ellos a adultos, a mayores, a viejos, dice, aún dice, no se apartarán del camino de Dios, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Me gusta Proverbios porque es un libro que te enseña a padre y a madre. Dice Proverbios 6:20, dice, voy a leer estos dos versículos, pongan atención, Proverbios 6:20 y el 23. Dice, hijo mío, mire cómo usted le puede hablar a sus hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Porque, ver 23, porque el mandamiento del padre es lámpara y la enseñanza de la madre es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque los caminos de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Por qué? Porque los niños solo saben decir, ya me está regañando, ya me está regañando. Es camino de vida la reprensión porque te instruye. Tienes que enseñar a tu hijo que el amarlos no es solo darle todo lo que quieran, sino regañarlos cuando es necesario para su propio bien. Y les va a ir bien, va a ser lámpara a su camino y luz a su vida. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Quiere decir que el niño necesita al padre y a la madre, si es posible, obviamente los dos, ¿verdad? Obviamente si es viuda o soltera es otra cosa, pero Dios no quería familias disfuncionales. Dios quería familias funcionales, padre, madre e hijos. No papá con otro papá criando hijos, ni una mamá con otra mamá criando hijos, como estamos viendo en nuestros días. En Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. No hay mejor honra que un hijo tenga a sus dos padres. Pero a muchos padres se les olvida, dejan a la mujer, dejan a los hijos, o dejan al marido, dejan a los hijos y se van por ahí a hacer otra vida. Dios, dice la palabra de Dios, hermano, que Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran uno solo.
para que en ellos, en el hombre y la mujer, el matrimonio, hubiera abundancia de espíritu, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para que criaran hijos espirituales, dice Malaquías, capítulo 2, perdón. Imagínate, Dios hizo a ambos, al hombre y a la mujer, para que fueran uno solo, una sola carne, como dice la palabra de Dios, para que en ellos hubiera abundancia de espíritu, de palabra de Dios, conocimiento de Dios, y para que dieran a luz hijos espirituales. Hijos espirituales. Entonces, la mayor honra de los hijos es cuando tienen sus dos padres y todos están en el camino del Señor. Por eso no me canso yo de repetirles la palabra de Dios, aunque tal vez ya la hayan escuchado. Pero es que a mucha gente por aquí le sale por allá. Es importante que el padre y la madre se entreguen a Dios y guíen a sus hijos en el temor de Dios y en la obediencia a Dios. Si tu hijo no obedece a Dios, ¿cómo crees que va a terminar obedeciéndote a ti? Un hijo que no sabe obedecer a Dios nunca va a saber obedecer a los padres, porque Dios es el que nos enseña cómo obedecer, cómo hacer caso, cómo hacer las cosas que harán a Dios. El que enseña mandamientos es Dios. Cómo honrar al padre y a la madre está aquí en la palabra de Dios en la Biblia. Mira, hasta traigo dos por si quería, ¿verdad? Entonces tienes dos opciones: hijos para vergüenza o hijos para virtud de Dios. En 1 Samuel había una madre, y este es otro ejemplo para las madres hoy en este día. Madres virtuosas con hijos virtuosos. Hubiera hecho una prédica en otro día, ¿verdad? No, hoy mismo vamos a hacer. Madres virtuosas con hijos virtuosos. 1 Samuel, capítulo 1. Dice en el versículo 9, le voy a decir los nombres. La madre virtuosa aquí, la protagonista es Ana, esposa de Alcana. Y su hijo virtuoso es el gran profeta Samuel, siervo del Dios Altísimo. Dice en 1 Samuel 1:9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote, aquí están en el templo, en la casa de Dios, en la iglesia, de aquel entonces, sí. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella, o sea, Ana, con amargura de alma oró a Dios. ¿A quién va a orar usted? A Dios, para que Dios le dé hijos virtuosos e hijas virtuosas y le dé sabiduría para criar a sus hijos. 11. E hizo voto diciendo, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró, dice, abundantemente. ¿Qué les decía yo? Derramar sus lágrimas, derramar su corazón, derramar sus entrañas ante Dios, para que Dios oiga su petición, su oración. Dice el 11, e hizo voto, o sea, hizo una promesa a Dios. Mira lo que le prometió Ana, diciendo, Señor de los ejércitos celestiales, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la promesa. Dedicarlo a la obediencia a Dios, en el camino de Dios, y lo otro era, no pasará navaja sobre su cabeza. Con un primo mío estaba pequeño, hace muchísimos años, sí, es mayor que yo, ¿verdad? Y lo arrolló un carro de aquellos. ¿Y sabe qué? Lo que hizo mi tía. Dice que le prometió a Dios que lo iba a vestir de monje por no sé cuántos días para que lo sanara, imagínense. O sea, ese es el tipo de promesas, pero del Antiguo Testamento. Pero mucha gente engañada todavía hace esas cosas hoy en día, pero eso ya no es de Dios. Solamente Dios quiere que lo encaminemos a los hijos en el camino de Dios, es todo. Pero bueno, así fue la promesa y así se cumplió. Miren lo que dice el 12. Mientras ella oraba largamente, usted quiere hacer una oración de microwave, esta madre virtuosa, con hijo virtuoso,
tuvo que orar largamente, y no el único día, él ya siempre oraba al Señor. Pero esta fue la última vez que oró fuertemente a Dios. Dice, oraba largamente delante de Dios. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha. Oiga bien, una mujer orando fuertemente a Dios y el sacerdote Elí pensaba que estaba borracha. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, o sea, angustiada. Y no he bebido vino ni cerveza, que es sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, o sea, una mujer que no conoce a Dios. Yo conozco a Dios, yo no voy a hacer eso a Dios. Dice, porque por la magnitud, por el tamaño de mi aflicción, de mis congojas, dice, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, orando a Dios, pero solo moviendo los labios. Dice, Elí respondió, versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Dice el Salmo, deleítate en el Señor y en las palabras de Dios, y Él va a conceder ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios. Qué hermoso, hermano, ¿eh? Madre virtuosa, con oración virtuosa, con hijos virtuosos. Porque Dios le dio eso y le dio más. Imagínate qué bondad de Dios, que le dice, te voy a dar el que pides, pero te voy a dar más. Dios da en abundancia, dice, Él no da pequeñeces, Él da en gran abundancia, porque Él es el Dios de la abundancia. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice el versículo, en el capítulo 2, versículo 12. Mire, es aquí. Versículo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. El mismo sacerdote tenía hijos impíos y pensaba que la mujer era una impía, cuando el impío era él y los hijos de él, porque no les enseñó el temor de Dios, no les enseñó el conocimiento de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde estaría la mamá de estos hijos? ¿Que acaso toda la responsabilidad era del padre? ¿Y la madre qué? Hermano, obviamente el esposo de Ana también era un hombre temeroso de Dios. Pero seas madre soltera, casada, con esposo, tu deber es ser una mujer virtuosa y criar hijos virtuosos para gloria de Dios y bendición a tu vida. Porque un hijo dichoso es bendición a una madre, dice la Escritura en Proverbios también. Gloria a Dios. Y con esto quiero terminar esta enseñanza. ¿Y sabe por qué? Esos tiempos peligrosos ya estamos viviéndolo hoy ahora. Y les voy a dar un ejemplo de hoy en este tiempo. El presidente de la nación, Estados Unidos, delegó a una persona. Esta persona la delegó, ¿verdad? O la nominó para que fuera el secretario asistente de salud de pediatría de los Estados Unidos. Mira lo que estoy diciendo. Secretario asistente de salud de pediatría en los Estados Unidos. ¿Qué hacen los pediatras? Los niños, ¿verdad? Los niños. Este doctor, es un doctor obviamente, ¿verdad? Pediatra. Hoy en día, lo nominó el presidente y hoy en día es secretario asistente de salud de pediatría en Estados Unidos. Un gran honor. Pero lo que usted no sabe es esto.
Lo que usted no sabe esto es lo que pueden enfrentar sus niños en los próximos días. El hombre es un transexual. Nació hombre, pero se viste como mujer. Y todo esto está en internet por si lo quiere ver. Se llama Rachel Levine, pero hombre. Y este hombre sabe lo que él está experimentando, dice, un nuevo campo de la ciencia. No se confíe en la ciencia, mi amigo. La ciencia, dice San Pablo, que en los días posteriores se va a volver maligna la ciencia. Y este hombre, que hoy es secretario asistente de salud de los niños de la pediatría en Estados Unidos, él es transexual y él está experimentando un campo nuevo en la medicina. Se llama medicina transgénero. Medicina transgénero. Y usted sabe que hoy en día la medicina ya no es natural como hace muchos años atrás. Hoy la medicina es química. La revuelven con sustancias químicas para ciertos propósitos humanos. Y ese es el problema. Y este hombre está desarrollando un plan de medicina para que, y esto también va a entrar conforme a la ley, que si un niño menor de edad, de 8 años, por ejemplo, siente que él nació niño, ¿verdad? Tiene 8 años, pero decide que no se siente mujer, no se siente hombre, se siente niña. Y él habla con los maestros. ¿Se acuerdan que hace poco pasaron una ley que si las niñas, teenagers, niñas, salen embarazadas, no tiene que decirle al papá a la mamá? Le dice a la maestra, al consulor de la escuela, que es el director de la escuela, la llevan a la clínica de aborto, la niña la hacen abortar, la llevan de regreso a la escuela, después se va la niña a su casa, la lleva al autobús, como sea, y la mamá y el papá ni cuenta se dieron que la niña abortó. Y eso ya estamos. Pero lo que está haciendo este tipo transexual, hombre vestido de mujer, es de que va a usar esta medicina y la misma ley que se va a imponer, el niño menor de edad, si el niño quiere ser niña, le van a dar tratamientos medicinales. ¿Para qué? Para matar las hormonas que le quedan o las que están más débiles, se puede decir, o en menor escala, matar las hormonas masculinas para que las femeninas broten más. Y después de eso, si el niño se quiere operar, los genitales, dice ahí, claramente lo dice, hasta una entrevista hay, que la estaba oyendo, se la mostré a mi hijo en radio, que dice que si el niño se quiere cortar, también lo llevan a hacer a la operación y los padres no tienen que decir nada. Por eso le puse a este título a las madres y las crías. Miren lo que está pasando en el mundo. ¿Cuándo se iba a imaginar San Pablo que esto iba a suceder? Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Los posteriores días son peligrosos. Gloria a Dios. Y si la niña, porque usted sabe, van a la high school, ya son señoritas, ya tienen pechos, y la niña ya no se siente niña, quiere ser hombre. También la llevan a que se opere los pechos y lo que quiera operarse. ¿Y quién cree que va a pagar esa operación? Los impuestos. No va a ser del bolsillo de nadie. Bueno, directamente, claro, sale de tu bolsillo porque no topamos impuestos, pero sale del impuesto de la gente. Los que van al ejército, ¿sabe qué están haciendo? Les están dando permiso que si se quieren, ya estando en el ejército, el hombre quiere ser mujer, lo mandan a operaciones, le dan terapia psicológica porque es carísimo todo eso, pagan toda la operación, lo sacan del ejército, de la guerra, lo llevan ahí y aunque pase 1 año, 2 años ese procedimiento que es carísimo y después ya termina, lo devuelven otra vez para que termine su carrera militar. Sea hombre, sea mujer, el seco que quiera cambiarse, eso lo va a pagar usted y yo de los impuestos. Pero no, lo triste es ya no con los del ejército, a nuestros niños. Y usted no va a poder decir nada. Usted va a ir preso si se interpone ante las leyes que el hombre va a poner. Por eso es que les estoy hablando a las madres hoy en día. No crea que Cristo va a venir en 1.000.000 de años. Cristo está a la vuelta de la esquina. Tiene que enseñarle el temor de Dios y el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no da el ejemplo, no les enseña, ¿cómo le va a decir a su hijo? ¿Por qué se pone falda si usted es hombre? Yo lo miro que usted anda en una argollita ahí allá anda el aretito. Se parece a mi mamá. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, no sigas ese camino? Si tú lo estás haciendo. Y la ley maligna
los va a amparar. O si tu papá te dice algo y no te gusta, llama al 911. Así que hermanos, hermanas, en esta tarde quiero que nos pongamos de pie y yo quiero que todos oremos, ¿verdad? Le voy a pedir a los hombres que oremos por nuestras esposas, por las madres y por las crías también, ¿verdad? Oremos por estas hermanas, hijas de Dios, temerosas de Dios, que conocen el camino del Señor, para que Dios las ilumine, las instruya, les dé sabiduría espiritual, entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, para criar a sus hijos en el temor de Dios y en la obediencia a Dios, para que aprendan a honrar a Dios y por consiguiente sepan honrar a sus madres y a sus padres. Vamos a orar todos, ¿verdad? Yo te invito también, hermana, hermano, hermana, ¿verdad? Mujer, que también tú ores por ti, por tus hijos, ¿verdad? Para que Dios te conceda esa petición que tú tienes para con tus crías, tus hijos. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, primeramente, Señor, te damos gracias por este honor, este privilegio que nos has dado de estar delante de tu presencia, escuchando la palabra de Dios, la palabra que nos ilumina, que nos guía y que nos abre el entendimiento. Padre, en esta hora, Señor, oramos rogándote y suplicándote por todas las madres, Señor, de Casa de Oración, por todas las madres de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que tienen y conocen al verdadero Dios y la vida eterna Jesucristo. Que les dé, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento y espíritu de poder y de denuedo, de amor, de templanza y de dominio propio, para que sigan ellas avanzando en el temor de Dios, sigan ellas honrando a Dios, no solo de palabras, sino de hechos, y que ellas tengan la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento bíblico y potencial de Jesucristo para criar a sus hijos en santidad, para criar a sus hijos en el temor de Dios, para criar a sus hijos en la obediencia a Dios, para que aprendan sus hijos a honrar a Dios, para que todo lo demás venga por añadidura, para que las bendiciones del cielo caigan y sobreabunden, para que las bendiciones celestiales sean sobre sus hogares, sean sobre sus familias, sean sobre sus hijos, para que sean madres virtuosas, llenas del poder del Espíritu Santo, para que sean madres virtuosas criando a hijos virtuosos. Padre, dales maridos fieles a Dios, que les ayuden con sus hijos, que tengan también temor de Dios. Si hay alguna viuda que no tenga marido, que esté sola, Padre, dale un varón que sepa amarla, respetarla y ayudarla en el crecimiento y en la crianza de sus hijos. Padre, bendice a todas tus hijas, a todas las hijas de Dios, temerosas de Dios, que conocen el evangelio de Jesucristo. Bendícelas, Padre Celestial. Derrama amor sobre sus corazones, derrama misericordia sobre sus corazones, derrama sabiduría en sus corazones, para que críen hijos virtuosos para solamente y solamente para la gloria, la honra, el honor, la adoración, la suprema alabanza y el imperio sempiterno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre Santo, por este privilegio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque en estos últimos días, previos a tu venida, Señor, nos estás iluminando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, seré limpio, seré sano.
extiende